ejercicio de cadenas de marco. Para las cadenas de marco nosotros necesitamos lo que son las transiciones en varios pasos. Normalmente conseguimos inicialmente la transición en un paso de un estado a otro. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos acá una cadena de marcos que ya la tenemos definida, donde tenemos el estado. Cada uno de estos puntos se llaman estados. Son los estados donde podemos estar en algún instante, ¿okay? Con cierta probabilidad. Entonces estos estados, esta cadena de marcos me va a definir a mí una matriz de transición, lo que llaman una matriz de transición en un paso. ¿Qué significa? Por ejemplo, que si yo tengo un producto A, ¿verdad? La probabilidad de yo tener un producto A hoy, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer un carro marca Toyota, y lo quiero asegurar hoy, tengo una aseguradora, la probabilidad de tener asegurado hoy un carro Toyota y mañana asegurar un carro marca Chevrolet, ¿okay? Sería la probabilidad de ir del estado 1, que es el estado Toyota, al estado 2, que es el estado Chevrolet. Esa probabilidad nos la están definiendo acá, que es 0.1. ¿Okay? La probabilidad de hoy tener asegurado un carro Toyota y mañana volver a asegurar otro carro marca Toyota es esta probabilidad, que nos la están dando 0.8. Y la probabilidad de hoy tener asegurado un carro marca Toyota y mañana asegurar un carro marca Ford, por ejemplo, que es el estado 3, nos la están colocando como 0.1. Así nos están dando todas las posibles combinaciones. Por ejemplo, la probabilidad de hoy tener asegurar un carro marca Chevrolet y mañana asegurar otra vez un carro marca Chevrolet, 0.95. La probabilidad de tener un carro marca Chevrolet y asegurar mañana un carro marca Ford, 0.02. La probabilidad de tener asegurado hoy un carro Chevrolet y mañana asegurar un carro marca Toyota, 0.03. Y así exactamente vemos con Ford. ¿Okay? De esta matriz de transición, de esta cadena de marcos, podemos obtener la matriz de transición. La matriz de transición se puede escribir, en este caso, una matriz 3×3, porque tenemos 3 estados, donde tenemos como primera componente, tenemos en la primera fila, primera columna, la probabilidad de estar en el estado 1 y volver a tener el estado 1 al día siguiente, a la semana siguiente, al año siguiente, al día siguiente, dependiendo de lo que define el problema. Aquí sería la probabilidad de transición de estar en el estado 1 y ir al estado 2, todo siempre en un paso. La probabilidad de estar en el estado 1 y viajar al estado 3, y así sucesivamente. En nuestro caso, cuando trasladamos estos valores acá, tenemos 0.8, 0.1, 0.1. La suma por filas, cada una tiene que darnos 1. ¿Ok? En una matriz de transición. Después tenemos lo que se llama las probabilidades absolutas. Las probabilidades absolutas son probabilidades que uno conoce de estar en un estado en un determinado momento. Es la probabilidad conocida. ¿Okay? Entonces, inicialmente nos pueden dar una probabilidad. Por ejemplo, podemos definir a sub kj como la probabilidad absoluta de estar en el estado j en el paso k o en el tiempo k. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá sea a sub 0, el vector de probabilidades absolutas en el tiempo inicial de estar en los estados 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por ejemplo, tenemos acá el vector a sub 0, que significa la probabilidad inicial de estar en el estado 1, en el estado 2 o en el estado 3. Eso lo podemos colocar como a sub 0, 1, a sub 0, 2, a sub 0, 3. ¿Cuál es la idea? La idea es que a través del tiempo nosotros vamos a conocer cómo se van modificando estas probabilidades absolutas. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el vector a sub 1, ¿qué significa el vector a sub 1? Por ejemplo, puede ser la probabilidad de la semana siguiente o al día siguiente, vamos a suponer que vamos a hablar de día, del día siguiente, en este caso sería mañana, de asegurar una de las 3 marcas, o sea, la marca Toyota, la marca Chevrolet o la marca Ford. ¿Ok? Como sabemos, las cadenas de marcos carecen de memoria, es decir, ellos solamente dependen de lo que sucedió, se puede colocar dependiendo de lo que sucedió el día anterior o la semana anterior, dependiendo de lo que uno conozca.
En nuestro caso, A sub 1 se puede conocer a través de A sub 0 multiplicando por la matriz de transición, P. Es decir, fíjense por ejemplo, ¿quién sería la probabilidad de mañana estar en el estado 1 sabiendo lo que sucedió el día anterior? Sería, fíjense, A sub 0, 1, esto es una simple multiplicación de matrices, sería 1 por 3 y esto sería 3 por 3. El resultado me va a dar una matriz, un vector, 1 por 3. Es decir, donde cada componente va a ser la probabilidad absoluta de cada estado. Entonces tenemos, ¿quién es A sub 1, 1? Es la probabilidad de, en el tiempo 1, estar en el estado 1. ¿Qué sería? Cuando multiplicamos, sería multiplicar la primera fila por la primera columna. O sea, sería la probabilidad de estar en el estado 0, en el estado 1, en el tiempo 0, por la probabilidad de quedarse. Es decir, la probabilidad de yo estar aquí sería la probabilidad de quedarme por la probabilidad de yo ayer haber estado en el estado 1. Otra posibilidad sería haber estado en el estado 2, ¿ok? Haber estado en el estado 2, multiplicado por la probabilidad de viajar del estado 2 al estado 1. Entonces, recapitulando, tenemos lo siguiente. La probabilidad de estar en el estado 1, o sea, del estado 1, en el tiempo 1, en alguno de los tres estados, se calcula como el vector de probabilidades, ¿verdad?, absoluta de estar en el estado inicial multiplicado por la matriz de transición. Y eso nos va a dar tres componentes. El componente de estar en el tiempo 1 en el estado 1, en el tiempo 2 en el tiempo 1 en el tiempo 1 en el estado 2 y en el tiempo 1 en el estado 3. ¿Ok? Y la idea es ir consiguiendo a medida que pasa el tiempo todas estas probabilidades. Entonces fíjense lo siguiente. En este caso, por ejemplo, la probabilidad de estar en el tiempo 1 en el estado 1 se calcularía, sería la probabilidad de al día siguiente estar aquí. Eso va a depender de tres casos. ¿Cuáles son? De que el día anterior haya estado aquí, o aquí, o aquí. Si estaba aquí, sería la probabilidad de haber estado aquí el día anterior por la probabilidad de quedar. Otra posibilidad es el día anterior haber estado haber asegurado Chevrolet y el día siguiente tener que viajar, tener que asegurar un carro marca Toyota. Sería la probabilidad de estar el día anterior en Chevrolet, multiplicar por la probabilidad de asegurar un carro marca Toyota al día siguiente. Y así sucesivamente. Entonces tenemos, básicamente, cuando uno multiplica esta fila por esta primera columna, estás obteniendo la probabilidad absoluta de estar en el estado 1, o sea, de asegurar un carro marca Toyota en el tiempo 1. ¿Ok? Y eso nos da 0.3035. Fíjense que esta probabilidad aquí era de 0.3 y se modificó a 0.3035 al día siguiente. O sea que aumentó un poquito, ¿no? Luego, la probabilidad de asegurar al día siguiente un carro marca Chevrolet es multiplicar esta fila, este vector, el vector de probabilidad absoluta, por la segunda fila de la matriz de transición, en cuyo caso nos da 0.47. ¿Cómo se multiplicaría? Primero por primero, segundo por segundo, tercero por tercero. Y luego calcularíamos la probabilidad de asegurar un carro marca Ford en el tiempo 1. Sería multiplicar la primera fila por la tercera columna. Eso nos da 0.2265. Fíjense cómo se modificaron los valores. De 0.3, 0.30, 35. 0.45 aumentó a 0.47 y de 0.25 bajó a 0.2265. La suma de esta tiene que dar 1 y la suma de estas tres también tiene que dar 1. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar a ver cómo se calcularía la probabilidad en el segundo paso. Recapitulando un poco, nosotros necesitamos lo siguiente. Ya vimos en la primera parte cómo calcular la probabilidad conociendo la probabilidad absoluta en el tiempo 0, cómo calcular la probabilidad absoluta de estar en el tiempo 1 en alguno de los tres estados. ¿Okay? Ahora bien, ahora vamos a calcular la probabilidad conociendo, ¿verdad?, la probabilidad absoluta del tiempo 0. ¿Cómo conoceríamos nosotros la probabilidad absoluta de estar en alguno de los tres estados en dos pasos? Es decir, por ejemplo, si yo conozco
que estoy en el tiempo cero, aseguro un carro Toyota, ¿cuál es la probabilidad de volver a asegurar un carro Toyota en 2 pasos? Una posibilidad es, yo estaba en el estado Toyota, en un paso me quedé en Toyota y en 2 pasos me volví a quedar en Toyota. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que yo estaba hace 2 días, aseguré un carro Toyota, al día siguiente aseguré un carro Chevrolet y al segundo día aseguré otra vez un carro Toyota. Otra posibilidad es que yo aseguré hoy un carro marca Toyota, al día siguiente aseguré un carro Ford y a los 2 días vuelvo a asegurar un carro Toyota. Esa es la probabilidad que me daría a mí mi matriz de transición de volver a asegurar un carro Toyota en 2 pasos. En esencia tenemos que la probabilidad absoluta en 2 días sería la probabilidad absoluta en un día multiplicado por la matriz de transición P. Pero nosotros conocemos que A sub 1 es la matriz, el vector de probabilidades absoluto en el tiempo cero por la matriz P. Si sustituimos aquí en esta ecuación, tenemos A sub 0 por P por P. P por P son matrices 3 por 3, por lo tanto eso me da P cuadrado, que se puede definir como la matriz de transición en 2 pasos. ¿Ok? Que justamente la podemos tener de este lado acá, que sería P11 en 2 pasos, P12 en 2 pasos, P13 en 2 pasos. ¿Ok? Que sería multiplicar la matriz P por la matriz P. ¿Ok? Entonces, si nosotros observamos eso rápidamente aquí, ¿cómo sería? Si uno tuviera que analizarlo, sería la matriz P, que es P11, P12, P13, P21, P22, P23, P31, P32, P33, multiplicado por sí misma, que sería P11, P12, P13, P21, P22, P23, P31, P32, P33. Si vemos, ¿quién sería, por ejemplo, P11 en 2 pasos? Sería multiplicar la primera fila por la primera columna. Sería P11, o sea que es la probabilidad de quedarte estar en el tiempo 1 y quedarte en el tiempo 1 en un paso, y al día siguiente volverte a quedar en el mismo sitio. Más P12 por P21. ¿Qué significa eso? Que en el momento inicial estaba en el tiempo, en el estado 1 y me fue al estado 2 y luego me retorné al estado 1 otra vez, más la probabilidad 1,3 por P31. ¿Qué significa eso? Que en el tiempo 0 estaba en el estado 1, me viajé al día siguiente al estado 3 y a los 2 días me retorné al estado 1. ¿Ok? Esta sería esta primera probabilidad. Y así vamos calculando. Por ejemplo, ¿cómo calculo esto? Multiplico primera por segunda. ¿Qué significa esto? P11 por P12 sería estar en el tiempo 0, de quedarme en el tiempo, en un día me quedé y al día siguiente me fui al estado 2. ¿Okay? Luego, más, viajé del estado 1 al estado 2 por la probabilidad de quedarme en el estado 2, y la otra posibilidad es viajar del estado 1 al estado 3 y después del estado 3 devolverme al estado 2. Esa sería la probabilidad en 2 días, en 2 pasos, de estar en el estado 2. Y así sucesivamente se pueden ir calculando cada una de estas probabilidades. Como esta también es una matriz de transición, la suma por fila tiene que dar 1, porque debe cumplir con las condiciones de una matriz de transición. Bien, bueno, visto eso, entonces, ¿con quién sería A sub 2? A sub 2 sería el vector A sub 0, que ya lo conocíamos, multiplicado por la matriz de transición P cuadrado. Calculando fila por columna, fila por columna, fila por columna, tenemos este señor. Este vector que está aquí sería A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3. O sea, la probabilidad en 2 pasos de asegurar un carro Toyota, la probabilidad en 2 pasos de asegurar un carro Chevrolet,
la probabilidad en 2 pasos de asegurar un carro marca Ford. En general, ¿cómo calculamos las probabilidades? La probabilidad en un tiempo muy largo, por ejemplo, la probabilidad en 50 pasos sería a sub 50 igual a la probabilidad inicial por matriz de transición en 50 pasos. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea es encontrar un método, ¿verdad?, que se puede hacer en otro video, donde a tiempo infinito, cómo serían las probabilidades en un tiempo muy largo de estar en alguno de los 3 estados. Porque aquí lo que estamos haciendo es calculándolo paso a paso. Pero hay un método para calcular estas probabilidades infinitas. ¿Ok? Entonces más adelante, en otro video, se podrá completar viendo cuáles son estas matrices, estas probabilidades de transición infinita. Y aparte también se pueden calcular lo que se llaman los tiempos de retorno. Es decir, si yo si yo llego a salir de este estado, ¿en cuánto tiempo promedio yo puedo regresar aquí? Porque yo puedo estar en este estado y en un paso retornar, pero también pudiera hacer esto. Estoy en el estado cero, me voy acá, me quedé, me fui, me volví a quedar, me retorné para acá, me volví a quedar y después es que viajé para acá. Cada uno de esos es un paso. Me fui, un paso. Me requedé, 2 pasos. Me volví a quedar, 3 pasos. Me fui al estado 3, 4 pasos. 5, 6, 7. Retorné en 7 pasos. Si uno recalcula, tienes que sumar todos los tiempos de retorno y lo divides entre el número de veces que hiciste el experimento y eso te va a dar el tiempo de retorno al estado 1. Y eso se puede calcular también, cuando uno hace este cálculo, uno también puede calcular automáticamente cada uno de los promedios de retorno. Entonces, bueno, nos vemos en un próximo video y bueno, hasta luego.